Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El día de hoy es el día número 14 de los 21 días ininterrumpidos en que les voy a compartir una reflexión basada total y absolutamente en la palabra de Dios que nos ayuda a meditar, a profundizar en verdades que son buenas para nosotros, que son útiles, que son totalmente aplicables a nuestra vida cotidiana y que nos acercan mucho más a Dios a través de pues, nuestra fe en Jesús y no en una religión como tal, aunque lo que Jesús vino a hacer es a religarnos con el Padre. Entendiendo esto, voy a proceder su amiga Deya Lores Villajuana en versión dominguito, así, totalmente pues lista para ahorita ver prédicas con mi mamá y estar compartiendo pues ese momento tan grato en familia, ¿verdad? Un domingo de descanso, pues, hay varios días para trabajar y hay uno para descansar a gusto de todas las actividades, aunque teóricamente este es el primer día del inicio de la semana, hay muchas cuestiones históricas interesantes con respecto a cuál es el día de descanso y cuáles no, hay un debate teológico al respecto. Sin embargo, pues el domingo nosotros como cristianos decidimos que sea nuestro día de descanso, según la iglesia primitiva, los apóstoles enviados por nuestro Señor Jesús, que pues también pues nos llamó a trabajar en su obra y en lo que nos gusta también, cuestiones cotidianas, pero alternándolo con el correspondiente descanso rico y delicioso. Nos toca el día de hoy, el día 14 de 21, lo que son las bodas de Caná. Vamos a escuchar qué nos dice Juan en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabrían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, ¿no? El cash, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y por último, Jesús conoce a todos los hombres. Vean qué profundidad de lo que voy a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, tenía un discernimiento espiritual. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que ocurra cierta característica, cierta acción por parte de una persona
Y Jesús sabía que había inclusive dentro de Judas. Él conocía la traición, conocía de la maldad, conocía la naturaleza caída del ser humano. Y aún así decidió perdonar, decidió amar, decidió, Padre, rogar, perdónalos porque no saben lo que hacen y sacrificarse por nosotros realmente sin merecerlo porque somos terribles. Hasta ahorita estamos destruyendo el mundo, destruyendo la naturaleza, destruyendo todo, todo lo que está en nuestros pasos, destruyéndolo. Pero por la gracia de Dios hemos sido redimidos los que tenemos fe en Jesús y decimos, no, pues hay que amar, hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Empezar a perdonar a aquellos que ni siquiera nos piden perdón, no hay ningún problema. A pedir perdón también a aquellos a quienes herimos u ofendimos diciendo las verdades, quizá, pero demasiado directas, eso es parte también. Pero todo eso nos procesó y si somos realmente hijos de Dios, es parte del proceso que Él utiliza para que nos parezcamos más en carácter a Jesús, así que todo tiene un propósito, siempre. Y pues el primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná, nuestro amado Jesús, y ahí como que todavía no era su tiempo, pero dijo, bueno, vamos a hacerlo del vino, agua en vino. Y qué interesante es que pues siempre estemos dispuestos a servir en donde estemos y que se manifieste el poder de Dios a través de nuestras vidas. Y eso solamente puede darse cuando estamos caminando bien con Papá Dios, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y no estamos guiados por nosotros mismos y nuestros impulsos negativos, destructivos, carnales, terribles, sino cuando estamos con el fruto del Espíritu Santo y este fruto se da, es un racimo con su fruto, no está separado, sino es uno solo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fe, bondad, humildad y dominio propio. Y por supuesto, con la sabiduría que Papá Dios, que supera a cualquier cuestión intelectual, que aunque es buena, es útil para ciertas actividades cotidianas, se queda en un cierto límite. En cambio, la sabiduría, que es el temor de Jehová, que es el respeto reverente, nos ayuda a todas las tareas que tenemos que hacer, que se resumen en la más importante, como Jesús le dijo a María y le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Mejor es lo que hace María que estar a los pies del Maestro. No hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro amado Jesús, derramando el perfume hermoso, ungiendo, ¿verdad?, para un propósito perfecto. Olamos a Jesús, que nuestro olor sea, nuestra vida sea de olor grato a nuestro Padre. Eso es algo fundamental. No importa los errores del pasado, no importa las heridas, lo importante son las cicatrices que dejan esas heridas, esas cicatrices que nos recuerdan de dónde nos sacó Dios, de cómo tan bueno fue con nosotros, dándonos misericordia, dándonos segundas oportunidades, que a veces no valoramos porque estamos envenenados con cuestiones religiosas, de control, de dominancia, de machismo, de feminismo, de embrismo más bien, que ya es una cuestión horrible, ¿no? Los dos extremos son terribles, con muchas cosas negativas. Si bien en el mundo hay violencia y debe frenar, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo con cuestiones de no violencia en cualquiera de sus formas, tanto a mujeres como a varones. Por ejemplo, está lo de todos somos Johnny Depp, algo por el estilo, que sí hay violencia hacia los varones y debe frenar, pero también hay muchísima violencia hacia las mujeres y esto no está bien. Y la violencia no nada más es la física, sino también la psicológica, el bloquear, el dejar de hablar, el ignorar, el hablar mal, el decirle a terceras personas cosas que no son ciertas o maximizadas, que estas personas utilicen esa información luego distorsionada en contra, por envidia, por celos, por amargura, por creer que las personas le pertenecen a otras personas, cuando ya se había roto un vínculo y se hizo un nuevo vínculo y ese vínculo era bendecido. Entonces, son muchas cosas que están ahí como lastres de personas que están amargadas y creen que por las malas pueden empezar a sacar de los propósitos de Dios las cosas que Dios une, pero a su tiempo se verá que nunca fue así, porque lo que a la mala se quita, pues a la mala se regresa y no es algo que uno quiera, sino que es la justicia de Dios
que llega a las vidas de quienes ejercieron ese mal. Y pues todos aquellos que se hayan, digamos, casado por la iglesia cristiana, evangélica, que tengan la bendición de Dios, que hayan hecho sus votos, pues ustedes sigan adelante, o sea, porque Dios lo permitió y es un propósito perfecto, Dios no se equivoca a los seres humanos, ¿sí? Entonces, ustedes sigan adelante, sigan caminando, buscando la bendición de Papá Dios a través de la obediencia a su palabra. Arrepintámonos 70 veces 7 muchas veces de todo lo que hacemos que no sea correcto y cambiemos simplemente eso. Si algo no está de acuerdo con lo que Papá Dios nos indica en su palabra, simplemente lo ponemos en oración y hacemos ese cambio. Y todo esto nos debe conducir a amar más a Dios, a uno mismo y a los demás. En eso se resume la ley y los profetas, en amor. Todo se resume en amor. Pero también implica justicia, porque Dios es amor, pero también es justicia. Entonces hay que estar pendientes de lo que nos hacen, los perdonamos, pero si hiciste algo malo en contra de otras personas, se va a llegar a saber y tu justo pago te va a llegar, aunque bloquees, aunque elimines, aunque digas, aunque hagas, te llega. Mejor arrepentirse, pedirle perdón a la persona de manera directa, si tienes como contactarla o contactarlos, pues hazlo, exprésate, porque los tiempos ya son y pues si no pides perdón como debe de ser y no rectificas tu conducta, pues Jesús ya viene y te vas a quedar, aunque creas que eres muy santo, muy cristiano, no lo eres de verdad. Si no restituyes, no restituyes, si está viva la persona a quien dañaste todavía y te dices cristiano, pide perdón, restituye, cambia, pide misericordia y quizás seas perdonado. Digo, es parte de un aprendizaje de vida. Pero haz lo correcto y lo correcto no es destruir personas porque nadie puede ser feliz a costa del sufrimiento de alguien más. Y si dejaste heridos en tu caminar y pusiste personas que no tenían nada que ver en tus situaciones del pasado, pero para nada, y dijiste que no eran las responsables de tus situaciones del pasado, pero todo tu pasado se fue en contra de estas nuevas personas a las que tú dijiste que ibas a defender porque no tenían absolutamente nada que ver y era tu plena responsabilidad, no lo hiciste, entonces date cuenta si eres un cristiano de verdad o eres un hipócrita. Jesús le decía hijo del diablo a todo aquel que era hipócrita. No es insulto, no es nada, es lo que Jesús indicaba. De si no quieres ser hijo del diablo, no te comportes como tal, compórtate como un hijo de Dios. Y el hijo de Dios siempre hace lo correcto, en amor, en protección y cumple sus pactos y sus promesas porque no son juego. Espero que les haya servido esta pequeña reflexión que si son hombres o mujeres les pueda servir por igual. No importa el género, importa el amor de Dios y el cumplimiento obediente de su palabra para bendición de todos. Adiós, nos vemos Dios mediante mañana con el día 15 de 21. Muy interesante. Bye.